Bueno, pues nada, muchas gracias. Lo primero que queríamos agradecer desde el equipo de Skyle, no solo José y yo que estamos aquí, sino todo el staff de la entidad, es agradecer a la Universidad de Valladolid y, a- y al equipo de Dunia y de José la invitación y que podamos contaros un poco lo que nosotros como centro de supercomputación creemos que podemos aportar en concreto al laboratorio que se presenta hoy, al Humanía, y en general a la Universidad de Valladolid y a las otras 3 universidades públicas de Castilla y León, que es el objeto de nuestra asistencia. Digamos que nuestra intervención va a estar dividida en 2 partes. Yo voy a hacer una presentación, espero que rápida, y voy a poner el cronómetro, ya se me ha olvidado. Espero que no muy rápida para no aburriros, de lo que es Skyle, un poco de las capacidades que tenemos, lo que ofrecemos y lo que os podemos ofrecer a las personas que estáis aquí, a los grupos de investigación o entidades que estáis aquí, a los que están en remoto, que me consta que también hay algunas personas en otros sitios. Y luego José presentará un poco más técnicamente. José es el director técnico de la entidad y presentará un poco más a nivel técnico, que a mí se me escapa, los modelos de lenguaje, por ejemplo, que tenemos implementados en Skyle, y si hay suerte, responderemos a las preguntas que esperamos que surjan de nuestra primera intervención de la parte de José, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, empiezo contándoos un poco lo que nosotros somos. Somos un centro público, una fundación pública participada por la Junta de Castilla y León y la Universidad de León. Estamos ubicados físicamente en León y el objetivo de nuestros estatutos es apoyar a la investigación en la comunidad autónoma, a todos los investigadores de la comunidad autónoma, centros tecnológicos, por supuesto universidades, y también al tejido empresarial. Y ahí es donde entra un poco ya la parte de la IA, ¿no?, que ahora está emergiendo mucho en entornos empresariales, y esperamos que siga creciendo. Entonces, nuestro objetivo fundamental es apoyaros a vosotros y a aquellas empresas en la fase de I+D, no en la fase de producción, no cuando monetizan el producto, sino en la fase de desarrollo de ese primer producto y demás. ¿Vale? Entonces, bueno, ese es un poco el objetivo fundamental de la entidad y para lo que trabajamos a diario. Esta diapositiva nunca sé dónde colocarla, si colocarla al principio o al final. Hoy tocó al principio, porque ayer por la noche estuve toqueteando y quedó ahí. Formamos parte de la Red Española de Supercomputación desde el año 2017, que es una red federada hasta cierto punto. Hemos sido 14 de 16, ahora creo que son 15 entidades, distribuidas un poco por todo el territorio español. Es una red un poco variopinta, digamos, porque, por ejemplo, centros de supercomputación como tal, estamos nosotros y Computaix. El resto son centros, por ejemplo, de la Universidad de Málaga, el CPD de la Universidad de Málaga, el de la Universidad de Cantabria. Entonces, bueno, no todos tenemos. Ellos, por ejemplo, no dan el servicio que nosotros damos a las empresas. Su origen no es como el nuestro, de dar esa parte de soporte a las empresas, ¿no? Y de la Universidad de Málaga, pues da servicio a los investigadores de la Universidad de Málaga, y nosotros damos servicio a los investigadores de las 4 universidades de Castilla y León, las públicas, y también a las privadas. Entonces, bueno, en esa red española de supercomputación hay un centro nacional, que es el que está en Barcelona, que probablemente habréis oído hablar, que es el BSC, ¿vale? Y es un poco En Europa hay una política relacionada con los centros de supercomputación basada en lo que ellos llaman los champions, ¿vale? Que son centros muy grandes, donde la Unión Europea prefiere invertir en centros muy grandes para no ir dispersando un poco el potencial. Pero aún así hay algunos otros centros pequeñitos como el nuestro que también sobrevivimos a base pues de ser guerreros y peleones o intensos, como decía Dunia antes, que eran ellos, ¿vale? No nos parecemos en dimensiones, en nada, al BSC, pero sí en algunos servicios concretos, ¿vale? Bueno, como os decía, estamos ubicados en León, actualmente en el campus de la Universidad de León, y en un periodo aproximado de, no sé, 9, 12 meses, nos habremos mudado a una nueva sede. Nos están haciendo un edificio muy cerquita del campus. No es exactamente en el territorio del campus, pero
está a 200, 300 metros del campus y pretendemos todavía dejar en donde estamos ahora algunas partes de la infraestructura, ¿vale? Eh, bueno, este es el edificio en el que estamos. Empezamos ocupando una parte pequeña del edificio y ahora ya tenemos un tercio del edificio, ¿no? Que siempre, yo creo que os lo conté a Dunia también, que tenemos un conserje que es un poco así cachondo y cada vez que cogemos una zona nueva, tenemos un convenio con la universidad y lo vamos renovando y cada vez vamos cogiendo más salas, más espacios y alguna vez dice, como sigáis cogiendo así, cuando me jubile yo ya no queda nada de la universidad aquí, es todo vuestro. Pero bueno, ya nos han hecho el edificio nuevo, con lo cual se puede ir para la cama tranquilo, que no le vamos a quitar el edificio. Bueno, esta es un poco la zona, esa esquina de ahí de la izquierda en el vídeo es la que es nuestra, ahí se ve un poco el patio de las enfriadoras, la parte, digamos, industrial, porque nosotros en realidad, aunque somos un centro tecnológico o de soporte tecnológico, un socio tecnológico para todos vosotros, en realidad también nos parecemos mucho a una industria. Gestionamos mucho calor, digamos, ¿no? De los equipos, mucho frío y entonces, bueno, pues tenemos una parte muy, muy industrial aparte de la tecnológica. Entonces, bueno, la presentación mía la he estructurado un poco en dos partes, ¿vale? ¿Qué somos nosotros y qué podemos hacer por vosotros? ¿Vale? La típica esta americana de no preguntes qué puede hacer el país por ti, sino pregúntate qué puedes hacer tú por el país. Pues nosotros venimos a contar un poco qué podemos hacer por vosotros, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente nuestro objetivo es gestionar una infraestructura, ¿vale? Que es la primera parte de la presentación. Somos un gestor de infraestructuras. Tenemos actualmente dos CPDs, que son los que veis un poco en la imagen, esa imagen 3D. El de la izquierda tiene infraestructura de pasillo frío, por eso el suelo en la imagen está representado de un color más frío, y el de la derecha tiene pasillo caliente y por eso está representado con la zona roja central, ¿vale? Luego José igual os puede dar algún detalle más, pero es un tema de, del tipo de trabajos que se ejecutan en un CPD o en otro, ¿vale? El de la izquierda, de la izquierda es el CPD de cálculo, donde están los equipos que más calor generan, más estrés térmico generan y es más eficiente condenar el calor que no salga de esa zona y evacuarlo de forma más correcta que el otro CPD que tiene más equipos de comunicación, almacenamiento, backup y demás, que no requiere que no genera tanto estrés, digamos, térmico, ¿vale? Pero bueno, yo no me voy a extender mucho en esta parte técnica, unas fotos del CPD-1, que es el que tiene el pasillo caliente, que es el que tiene esa foto, así que parecen los dos, las espadas de Darth Vader en rojo. Y luego, esta es un poco la distribución con el suelo y demás, no me extiendo mucho. Este es el nuevo CPD, que es visitable porque por el Esquema Nacional de Seguridad no podemos dejar entrar personas ajenas a la organización a los CPDs, pero hicimos una excepción y hay una parte que es visitable y acristalada en la que recibimos más de 1.500 niños al año y niñas en un programa que tenemos que se llama Somos Investigadoras, en el que los niños de los colegios de todo Castilla y León, porque vienen de todas las partes, visualizan a compañeras porque, por ejemplo, nuestra directora general es una mujer, nuestra coordinadora de la red es una mujer y nuestra experta en biocomputación y en sistemas relacionados con genética y computacional también es una chica. Entonces visualizan que ellas también pueden llegar a ser directoras de un centro tecnológico de estas características sin problema, ¿no? Con esfuerzo, pero pueden llegar igual que llegan los niños, ¿vale? Y bueno, esa es la representación. Y ahora voy a pasar a contaros un poco lo que realmente nosotros podemos hacer por vosotros, ¿vale? Eh, como os decía, somos una infraestructura tecnológica potente. Originariamente hacíamos tareas de supercomputación, pero hemos ido evolucionando con el tiempo, ¿vale? Nacimos en 2009 y entonces, claro, en 2009 hacíamos unas cosas y ahora ya hacemos otras muchas. Con el paso del tiempo, la entidad ha evolucionado y ha ido modificando la cartera, digamos, de servicios. Entre ellos, por ejemplo, la IA, que en 2009 nosotros no estábamos metidos en eso. Entonces, bueno, he puesto aquí un poco en lo que yo creo que podemos ayudaros a vosotros, a los que estáis aquí y los que estáis en remoto. En principio me centraré un poco en la parte de las humanidades, que precisamente es la que yo menos conozco, por eso he tirado del ChatGPT para que me ayude a poner algunos ejemplos.
y donde creo que podemos ayudaros en general a todos los investigadores que habéis tenido hoy, habéis tenido ganas de conectaros o de venir hasta aquí a escucharnos, ¿vale? Entonces, bueno, está distribuido un poco en esos 6 puntos. El típico nuestro clásico es la supercomputación, que es High Performance Computing, supercomputación en castellano, ¿vale? Que es tenemos unos equipos que ayudan a hacer cálculos intensivos, ¿vale? Pues una ecuación gigantesca, un cálculo de estructura brutal, pues se utilizan ordenadores potentes que son capaces de gestionar miles de millones de operaciones matemáticas por segundo y demás. Y en esa parte de HPC hemos incorporado hace 1 año y medio digamos, una granja, ¿no?, de GPUs por aquello de la inteligencia artificial y demás, ¿vale? Y en esa la pongo en la misma categoría de supercomputación, porque de hecho lo tenemos vinculado un poco al servicio de HPC, ¿vale? Luego os explicará José lo que hablamos, ¿no?, de cómo podéis sacarle partido a las GPUs con el, con los modelos de lenguaje o lo que necesitéis. Bueno, esta es una diapositiva un poco de las características técnicas que tiene la infraestructura. Luego en el café podemos ampliarlo sin ningún problema. Cualquier duda que tengáis, por favor, trasladárnosla, ¿no? Y luego, bueno, pues veis ahí un poco la convivencia de diferentes tecnologías, porque claro, nosotros no renovamos el clúster todo a la vez, ¿no? No apagamos una semana o 2 meses y metemos máquinas nuevas y ya son todas nuevas. Vamos cambiando por partes, renovando equipos según presupuesto y según necesidades de los investigadores y demás, ¿no? Y ahora este es un poco el clúster del que disponemos, ¿no? La parte más atractiva ahora mismo es la parte de Genoa, que tenemos 35 servidores con 4 H100 cada uno. Tenemos 140 GPUs H100, que hace 1 año y medio eran cotizadísimas, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el BSC tiene 8000, ¿vale? Y nosotros tenemos 140. Entonces, ahí veis un poco dónde está Castilla y León comparada, por ejemplo, con el Centro Nacional. También es verdad que el siguiente tiene 6. Entonces, bueno, la escala es brutal entre unos centros y otros y es una cuestión básicamente de presupuesto, de dinero, ¿vale? Vale muchísimo dinero, era difícil hasta conseguirlas y nosotros tuvimos un giro casi dramático de película, conseguimos tenerlas prácticamente en el día 31 a las 11:30 de la noche antes de cambiar el ejercicio fiscal y demás. Pero bueno, eso daría para otra charla bastante más entretenida. Y bueno, luego tenéis ahí algunos otros servidores más convencionales con CPU, ¿vale? Tenemos antiguas también tarjetas gráficas, las NVIDIA, las V100 y las A100. Algunas de ellas las tenemos previsto ya retirarlas dentro de poco, ¿vale? Y bueno, esa es un poco la parte tecnológica de supercomputación a vuestra disposición. Aquí el titular, perdón, es lo de las 140 GPU H100, porque es un clúster potente para todos vosotros. Tener en cuenta que disponéis, ¿no?, del acceso al segundo clúster español con más GPUs actualmente, ¿vale? Y eso está a vuestra disposición. Y es un mensaje que quiero trasladar en la reunión, vamos, en la presentación del Humanía y de dónde estamos en casa de la Universidad de Valladolid. Humanía y la Universidad de Valladolid tienen un socio estratégico potentísimo, una infraestructura que vale varias decenas de millones de euros a vuestra disposición. Y es lo que tenéis que aprovechar. Pedirnos acceso, explotarnos, achucharnos, insistirnos, aburrirnos a emails, a llamadas, para que os demos acceso a esa infraestructura y demás. ¿Vale? Es el primer mensaje que os quería lanzar, ¿no? Esa infraestructura está ahí para vosotros. Y hablaba Dunia de costes. ¿Quién asume esto? Bueno, pues tenéis un centro de supercomputación a coste cero, a cambio de que nos mencionéis en vuestras publicaciones, que tampoco es tanto. Y si conseguís algún proyecto y necesitáis un socio estratégico potente que la propuesta la refuerce con un centro de supercomputación de este nivel, pues que nos llevéis ahí de partner con vosotros y listo, ¿vale? O sea, que tampoco os va a salir tan caro, ¿vale? Tenernos ahí de socios. Aguantarnos, que es lo que más cuesta, ¿vale? Entonces, bueno, pues ese es uno de los primeros servicios que damos, HPC y GPUs. También tenemos un servicio impulsado desde la Consejería de Educación, que es un servicio de almacenamiento de Open Data para vosotros, ¿vale? Para que no tengáis
nunca para que preservéis la propiedad de vuestras investigaciones, ¿no? La custodia no sale de la región, está en el CPD de León. Próximamente esperamos tener vínculo con el CPD de la Universidad de Valladolid, el de la Fundación en concreto, porque creo que aquí hay 2 CPDs, ¿no? Con el de la Fundación de la Universidad, con lo cual la soberanía de esos datos no salen de nuestras fronteras, ¿vale? Nosotros estamos certificados en el Esquema Nacional de Seguridad, el CPD de la Fundación del General de la Universidad de Valladolid está certificado en la 27001 y está en proceso de certificarse en el NS, perdón, del Esquema Nacional de Seguridad, con lo cual, bueno, vuestros datos estarán dentro de lo que cabe securizados y no salen de aquí. No se van a un servidor que no sabemos dónde lo tiene Amazon, dónde lo tiene Microsoft, etcétera, ¿vale? Ese es el servicio de OpenKyle que le hemos llamado. Ya os daréis cuenta que con los nombres de los servicios no nos hemos dejado muchas neuronas ahí. No tenemos Nacho, era el compañero tuyo, no tenemos un Nacho en Skyle con creatividad y somos todos ingenieros bastante cabezones y no se nos ocurren cosas bonitas, digamos. Para eso estamos aquí con todos vosotros. Bueno, ahora mismo tenemos 10 petas, ¿no? En la capacidad de OpenKyle, ¿vale? Que tenemos previsto ampliar, pero bueno, tampoco creo que no está lleno tampoco. O sea que bueno, de momento no nos hace falta ampliar. 10 petas está bastante bien, ¿vale? Además, con el paso del tiempo también nos hemos convertido en el operador de comunicaciones a nivel de investigación de la comunidad autónoma, ¿vale? Operamos 1.400 kilómetros de fibra oscura que unen todos los campus universitarios de la comunidad de Castilla y León y algunos centros tecnológicos, ¿vale? Ahora os pongo otra diapositiva. Somos los dueños de los equipos ópticos y operamos lo que es la parte de Red Iris de Castilla y León, la operamos nosotros, ¿vale? Cuando entra creo por Madrid, ¿no? Y sale no sé si por Zamora, toda esa parte de la comunicación de los investigadores de Castilla y León la gestionamos nosotros, ¿vale? Con lo cual nos hemos convertido también en una especie de operador de teleco, ¿vale? Eh, Aquí tenéis un poco la representación de todos los nodos y toda la infraestructura de Redkyle, ¿vale? OpenKyle, Redkyle, ¿vale? No nos complicamos, como os decimos, Skyle, ¿no? Y ahí tenéis, por ejemplo, vosotros que sois de aquí de Valladolid, ¿no? Pues veis aquí abajo, pues está conectado las academias militares también por aquello de que son academias y son centros de educación y de investigación, ¿vale? Pues está el teniente Galeana, está el general Shelley, perdón, y tenemos algunos centros tecnológicos aquí, por ejemplo, como Cartif, CIDAUT, está Itacil, CETECE, ¿vale? Y luego los 2 edificios de la UBA que tienen conexión con nosotros, como es el edificio Lucía y el Alfonso VIII. Y luego, bueno, pues tenemos ahí todos los colegios públicos de Castilla y León, también gestionamos nosotros su internet, ¿vale? Y tenemos conexiones con el SACIL. Bueno, todo lo que tenga que ver con investigación y educación en Castilla y León lo gestionamos nosotros desde Skyle, ¿vale? O sea, cuando se os caiga internet ya sabéis de quién tenéis que acordaros, ¿vale? Esta parte nos gusta presumir de ella y voy a ser muy rápido porque no sé si este es el ámbito correcto, digamos, el escenario, pero desde el 20 de noviembre tenemos en Skyle un laboratorio de comunicaciones cuánticas y de computación cuántica, ¿vale? Formamos parte, como dijo Enrique en la presentación, del Plan Nacional Complementario de Comunicaciones Cuánticas, que lidera a nivel científico un compañero vuestro, Luis Mi Nieto, y nosotros gestionamos la parte, digamos, administrativa de ese proyecto y además hemos conseguido financiación para unos equipos de intercambio de clave cuántica, que son esos que veis ahí, que se llaman QKD, que lo que hacen es utilizar propiedades de la mecánica cuántica para proteger las contraseñas mediante el intercambio de fotones en una determinada posición, ¿vale? Es una cosa muy innovadora que supuestamente va a ser resistente a los ataques cuando aparezca el primer ordenador cuántico que sea capaz de romper toda la criptografía actual en cuestión de segundos, ¿vale? Entonces estamos ya empezando a trabajar en esto. Y hemos montado en León con un tramo pequeñito no llega a 7 kilómetros con el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad que tiene sede en León,
nos hemos unido con una fibra dedicada y con los 2 emuladores cuánticos que tenemos y los 3 parejas de equipos QKD, pues estamos empezando a investigar. No sé si habrá alguien aquí que haga esas cosas, pero si hay alguien en casa que hace cosas de estas y quiere contactar con nosotros, pues por favor que se ponga en contacto con nosotros, más allá de Luismi, de Pedro Chamorro, de Ángel y de Miguel Ángel de Salamanca, que ya lo saben todo esto, pero cualquiera de vosotros que esté interesado podría pedirnos acceso y empezar a experimentar con esta infraestructura, que esta diapositiva que veis ahí, ella sola, con esos equipos que son nada, es medio rack, son aproximadamente 2 millones de euros solo de la inversión en equipamiento, ¿vale? También damos servicios vinculados a la secuenciación genética, genómica y demás. Tenemos un pequeño laboratorio ahí ahora mismo en nuestra sede con unos mini secuenciadores, ¿vale? Yo de esto no puedo hablar mucho porque soy un absoluto ignorante del tema este, pero bueno, veis ahí un poco. eh, Nuestro servicio incluye la extracción del DNA, secuenciación, análisis bioinformático, formación y colaboración en proyectos de investigación, ¿vale? Que sepáis, si alguno estáis interesados, sois del área bio, que tenéis un centro de supercomputación que os puede ayudar también a avanzar ahí. Y ya para ir acabando yo soy el coordinador de proyectos en Skyle y entonces, bueno, pues lo mismo estoy aquí hablando de cuántica, que voy a una reunión que me hablan de modelos de lenguaje y del corpus, que la primera vez que lo oí fue en San Sebastián hace 2 años, que pensé que hablaban del Corpus Christi, fijaros si soy ignorante, ¿no? Y bueno, y luego pues vamos a otra reunión y hablan de cosas aeroespaciales. Y luego con el Instituto Geográfico Nacional de fotos satelitales. O sea que soy una especie de hombre orquesta que no sabe de nada en realidad, pero que bueno, me mantengo en algunas conversaciones y doy el pego así un poco de lejos. Entonces, bueno, pues yo coordino los proyectos de Skyle, pero ya pueden ser lo mismo, como veis ahí, de comportamiento de dinámica de fuego, dinámica de mareas o dinámica de fluidos. Proyectos, por ejemplo, que siempre ponemos como llamativo, ¿no? El de la butarda, ¿no? Se investigó cómo la butarda se veía influenciada por la dinámica, o sea, la dinámica poblacional de las abutardas se veía influenciada por la aparición de los humanos, ¿no? Una carretera, un edificio, tal, cómo se desplaza y demás. ¿M? Pero bueno, hay investigadores que se preocupan de ese tipo de cosillas. Temas del espacio, ¿no? Como os decía, da grandes datos, grandes números, grandes operaciones requieren grandes superordenadores, ¿vale? Uno que es el que nos hizo formar parte de Claría, de un compañero vuestro de la Universidad de Salamanca, que analizaba el discurso de odio a través de mensajes de Twitter. Tenían una aplicación hecha por ellos que recogía todos los mensajes de Twitter y es capaz de identificar dónde está empezando a emerger discurso de odio o, vamos, de odio en general, ¿vale? Y ahí el proyecto, por ejemplo, ISADE era de islamofobia, ¿vale? Con lo cual ese fue nuestro primer acercamiento a algo que no fuese estrictamente de ciencias del espacio, de la Tierra, tal, sino del ámbito vuestro de conocimiento, ¿vale? Ayudamos a facultades que estudian cáncer de colon, temas de fotónica o física elemental, el comportamiento de los genes de las ovejas, bueno, en general apoyamos a muchos tipos de investigadores, nosotros dejamos la infraestructura para que vosotros hagáis vuestros cálculos y nosotros lo que no vemos allí, pues lo que vemos allí es llegar los trabajos y salir los resultados, no entendemos gran parte de lo que vosotros hacéis en vuestras tareas. Eso ya os corresponde a vosotros. Actualmente, para que os hagáis una idea, estamos en 9 proyectos, aunque ahí veis 10 porque quería introducir un poco a Claría. Realmente Claría para nosotros no es un proyecto porque no tiene financiación, simplemente, no es porque no lo consideremos importante. De hecho, tenemos varios usuarios y esperamos tener más. Pero bueno, básicamente veis ahí, por ejemplo, Cucaile, ¿no? Comunicaciones seguras en Castilla y León. Formamos parte de Quantum Spain, que es la iniciativa nacional para tener los primeros ordenadores cuánticos en España. Uno está en Barcelona y otro en Galicia. Y luego hay 3 emuladores cuánticos y uno de ellos está en Skyle también, a disposición vuestra si queréis hacer cosas de algoritmia cuántica, si hay alguno de los investigadores que está aquí presente tiene interés. Este proyecto del Cinderella con el carruaje ahí de la Cenicienta es el que nos ha financiado el laboratorio, parte del laboratorio cuántico que os he presentado antes, de comunicaciones cuánticas con el INCIBE. Y luego, bueno, pues estamos en uno de la EOC, de temas de datos del FAIR, ¿no?
la iniciativa o no sé cómo llamarlo, el FAIR ¿no? Sean encontrables, seguros, reusables, ese tipo de cosas. Participamos poniendo infraestructura, como siempre, es lo nuestro. Proyectos de ciberseguridad como Ciberia, como Centauro, que es ciberseguridad en robots autónomos movibles. No son robots que estén fijos y suelden una pista de un chip integrado, sino que están moviéndose por las fábricas y tienen que interactuar con un operario que aparece, con otro robot, con una puerta que no se abre, ese tipo de cosas. Nosotros proveemos de infraestructura cloud para que todos los robots, si hay una actualización, les caiga todo desde la nube una actualización, ¿vale? Una cosa sencillita, pero proveemos de infraestructura cloud ahí. Y luego damos a través de financiación europea para empresas, no es el caso, entiendo, de todos los que estáis aquí, pero las empresas de Castilla y León podrían acceder a servicios de supercomputación para pruebas de concepto, para experiencias piloto, como por ejemplo lo hace aquí una empresa de Valladolid, Grasp, que hacen temas de imágenes satelitales. Acceden a esos servicios de forma gratuita, ¿vale? Gracias a financiación europea, ¿vale? Que son EuroCC Spain, que va a tener ya su tercera edición, y DIS3, que va a tener su segunda edición a partir de junio del año que viene. Y para acabar esta parte mía, menciono aquí el proyecto Claria, o Claria, ¿verdad, Rocío? Que lo digo siempre mal. Claria, que os lo va a contar luego Rocío. Yo no quiero pisarle ni mucho menos el protagonismo, ¿vale? Pero somos el nodo de Castilla y León de Claria, ¿vale? Este es un proyecto que, como os digo, os lo va a contar Rocío, pero el interlocutor, habéis tenido mala suerte, el interlocutor de Claria en Castilla y León es Skyle, ¿vale? Nosotros vamos a daros la infraestructura que necesitéis a todos aquellos que vengáis a través de Claria, y además tenemos que darosla también por nuestros estatutos, con lo cual vais a tener todo el apoyo por parte de Skyle para todo aquello que os encaje dentro del proyecto Claria. Y finalmente, esto es lo que me preparé ayer, lo preparé en Jaén en septiembre, a finales de agosto, 1 de septiembre, y lo encontré ayer, que llevaba tiempo buscándolo, no lo encontraba ni en el ordenador. Es un poco donde me dice a mí el chat GPT o Gemini, no me acuerdo cuál era, dónde podemos ayudaros, ¿vale? Yo, claro, personalmente me cuesta entender en qué podemos ayudar a un filósofo, por ejemplo, en qué podemos ayudar a un lingüista, porque para mí esto antes me sonaba como os digo, a chino. ¿Vale? Y ahí tenéis, por ejemplo, que para la filología y lingüística, análisis de millones de textos digitalizados, modelos de lenguaje, en historias, simulaciones basadas en agentes de migraciones, expansión de imperio, dinámicas urbanas, súper interesante, ¿no? Archivística, biblioteconomía, procesamiento masivo de OCR y almacenamiento en OpenKyle, claro. Reconstrucción 3D de yacimientos en arqueología, que lo habéis comentado yo creo antes aquí un poco, ¿no? Decíais recursos, pues ahí tenéis recursos de almacenamiento, recursos de procesamiento de imágenes. Gracias a la Junta, gracias a Skyle, podéis tener ese tipo de recursos a vuestra disposición, recursos potentes, ¿vale? Somos un socio para vosotros. Tenéis un CPD, dos CPDs y en junio 5 CPDs, si lo conseguimos ejecutar todo el dinero que nos dan, a vuestra disposición. Tecnología potente, equipos potentes para vosotros. No tenéis que comprarlos, los pedís acceso y usáis los nuestros, ¿vale? Historia del arte, análisis computacional de imágenes de obras, para detectar falsificaciones o estilos, música, que lo comentó Dunia también, ¿no? Que tenéis aquí un grado de musicología, dijiste, ¿no? Restauración de grabaciones históricas, análisis automático de colecciones, procesamiento de mapas históricos, análisis de redes de personajes de novelas y obras de teatro, estudios entre científicos e intelectuales, análisis de redes, creación de entornos inmersivos, que también lo comentó el compañero de Málaga, ¿verdad? Un entorno virtualizado, tenemos gafas también. Así que bueno, tenemos un poco de todo y nada, simplemente aquí sacamos un poco de pecho, participamos, cedimos 500.000 de horas de cálculo a los que ganaron el Premio Nobel de la Física en 2017 cuando descubrieron las ondas gravitacionales, o demostraron la existencia más bien de las ondas gravitacionales, y cedimos esa infraestructura para ellos. Y ahí tenéis mi email, si necesitáis contactar, pedíselo a Dunia, por favor, y a partir de ahí nos llamáis, nos escribís, nos pedís, intentaremos
daros el servicio que demandéis y que esté disponible en ese momento, lógicamente. Y nada más. Bueno, mientras voy poniendo la presentación, a ver si consigo poner esto a pantalla completa. Creo que no hemos dicho que en el programa veníamos 3 personas de Skyle. Falta Rodrigo, que es un compañero nuestro que trabaja muy activamente con temas de inteligencia artificial, que está enfermo, lleva ya un par de semanas de baja y no nos ha podido acompañar. Entonces, bueno, yo intentaré sustituir su parte. No recuerdo aquí cómo se hacía la pantalla completa, creo que era F11, ¿no? ¿Control? N. Álvaro, ¿nos cuentas un poco cómo es el proceso? La primera forma de contactar un poco es con email, ¿vale? Oye, mandáis un email. La web es sencilla, es skyle.es, ¿vale? Supercomputación Castilla y León, skyle.es. Hay un correo info, ¿vale? Oye, soy investigador de Castilla y León y necesito acceso a recursos. Suelen pasármelo a mí, ese correo, ¿vale? O tal. Y a partir de ahí, pues lo más habitual que hacemos es una llamada telefónica o algo así, ¿vale? A nosotros nos gusta mucho el tratar a los investigadores casi a nivel personal, ¿vale? Porque claro, luego hay un sistema de tickets que se convierte un poco más la relación en más, porque así queda evidencia y controlada, tiempos de respuesta, tickets sin responder y demás. Pero la primera iteración suele ser así. Nos contáis un poco, oye, mira, pues porque muchas veces muchos de los investigadores no saben realmente lo que van a necesitar. Entonces, bueno, oye, cuéntanos, ¿qué haces? Bueno, pues yo estudio no sé qué y digitalizo no sé cuánta. ¿Qué software utilizas? Por ejemplo, tuvimos hace poco una reunión con gente de la Universidad de Valladolid y Michelin, que tienen comparten algunos puntos de investigación, era de gomas extrusionadas o tal, y entonces pues nos estuvo contando el investigador el software que utilizaba, no recuerdo cuál era el que utilizaba, pero entonces conocíamos de otros investigadores, pues un software libre, y le instalamos el software, si ellos tienen las licencias, le instalamos el software de sus licencias, y si no, le instalamos un software libre, y entonces ya empiezan a trabajar, y les acompañamos un poco las primeras partes. Habitualmente suelen ya haber trabajado en algunos clústeres pequeñitos y tienen algo de conocimiento, pero si no, no es que tengamos un servicio, pero les acompañamos un poco hasta que vuelan solos, ¿vale? Pero sobre todo, lo primero, el email. Los datos que pedimos son muy sencillos, el nombre, apellidos y luego una carta de pertenencia a la universidad, unas cartas modelo que firman los vicerrectores de investigación de cada uno de los sitios, se les da una cuenta de usuario y luego trabajan en remoto, no tenéis que ir allí con el USB a meter los trabajos ni nada, ¿vale? Es todo en remoto y bueno, que conectamos unas líneas seguras, o sea que un trato muy cercano, esperamos, ¿no? Muy de hablar entre nosotros y no tengáis miedo en acercaros, aunque no sepáis nada. Si estáis utilizando un software, pues se puede escalar, que a veces no es óptimo, ¿eh? A veces te acercas a un centro de supercomputación y con tu portátil eres más ágil que con nuestros equipos, ¿vale? Pero hay que mirarlo, ¿vale? Es un poco la forma de... No sé si te respondí. ¿Y necesitamos específicamente algún tipo de equipamiento? O Un equipo, ¿no? Para acceder a los servicios, todos hacen remoto desde un ordenador portátil, a priori. Cuando quieras, ¿no? Bueno, el micro pone batería baja. Espero que no dé problemas. Bueno, sigo con este y si eso luego lo cambio. Bueno, yo voy a hacer una presentación. Tiene un planteamiento técnico, pero no me voy a meter en las profundidades de nada, eh, salvo que me digáis que aquí en esta audiencia hay personas que se consideren activamente desarrolladores de IA, más que de usuarios. Y si es así, por favor, que levanten la mano, que se manifiesten, porque yo creo que va a ser interesante, porque os vamos a pedir ayuda, ¿vale? Para hilar con una de las cosas que ha venido diciendo Álvaro. En la presentación, ¿vale? ¿Hay alguno por ahí? Perfecto. En la... Has dicho que después hay un... Sí. No se encuentro con vosotros para máster y... Vale, pues para ir por esa parte.
Cuando llegamos, la pantalla que había anunciando la presentación del laboratorio, pues hablaba, creo recordar, de un espacio en el que compartir, debatir, hablar y crear sobre inteligencia artificial. Vale, me voy a ir centrando en la parte de crear cosas con inteligencia artificial, usando inteligencia artificial o con enfoque en inteligencia artificial. Creo que Dunia también comentó que era objetivo del laboratorio que no nos convirtiéramos en usuarios pasivos de la inteligencia artificial, sino que fuéramos activos en hacer determinadas cosas, en crear, en hacer cosas usando la inteligencia artificial. O sea, me voy centrando en ser desarrolladores de la inteligencia artificial o con inteligencia artificial. Es importante, ¿vale? Vuelvo a una cosa que comentaba Álvaro, el centro de supercomputación, Skyle, viene de ser un centro de supercomputación y tiene un modelo de uso muy de la supercomputación clásica, ¿vale? Un modelo de envío de trabajos en modo batch, una serie de ejecuciones desatendidas, que lleva funcionando un montón de años hasta que irrumpe el estado actual que estamos de la inteligencia artificial y su desarrollo, y ahí hay cosas que no empiezan a cuadrar exactamente. Es verdad que como los centros de supercomputación tenemos mucha infraestructura, la mayoría de los pasos en el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial caen de nuestro lado porque hace falta mucha infraestructura, pero hace falta ajustar los procedimientos y las necesidades de la gente que quiere utilizar esto con lo que le podemos ofrecer, porque ya no son los mismos. Y es necesario que nos pongamos de acuerdo y seamos capaces de proveer. No todos los centros de supercomputación en España, de los 14 centros de la red actuales que se han mostrado antes, pocos están haciendo cosas en todas las áreas del desarrollo de inteligencia artificial. De hecho, la mayoría están haciendo poco en solo algunas. En el desarrollo de proyectos de inteligencia artificial tenemos que ver en qué lugar estamos ahora. ¿Vale? La inteligencia artificial no es una cosa novedosa. Lo que es novedoso es el estado actual en el que está. La inteligencia artificial tiene muchas décadas, ha pasado por muchos inviernos y noches oscuras de la inteligencia artificial. ¿Y ahora cómo la vemos? Bueno, pues ahora mismo lo que queremos o lo que está centrado casi todo el mundo es en resolver problemas usando inteligencia artificial. Significa crear un modelo, ¿vale? El concepto fundamental es el modelo. Y ya específicamente oímos hablar de los modelos de lenguaje, el modelo de ChatGPT, no sé qué, el nuevo modelo de Gemini, el modelo del problema al modelo. Y esto, en nuestro caso y en la mayoría de los sitios, de los lugares, de las organizaciones que desean hacer desarrollo de inteligencia artificial, se ha ido moviendo de lo que era el centro de supercomputación a una especie de nuevo concepto que llaman la fábrica de IA o el IA Factory, ¿vale? Que además está formalizado. No es fácil de definir lo que es una IA Factory, aunque hay definiciones por ahí. Incluso si se lo vas preguntando a diferentes IAs, cada una te dice una cosa, pero en la práctica, aparte de ser un lugar donde, por ejemplo, tendríais espacio Humania, donde tendría el centro de IA de la universidad, digamos que lo que trata es de mantener un proceso casi industrial de desarrollo y mantenimiento de modelos de inteligencia artificial de una forma tasada como sería en una fábrica. Entonces, tenemos que ver que la inteligencia artificial actual es esto, pero no ha sido así siempre, ¿vale? Los enfoques de IA para resolver problemas no han sido siempre basados en esto. Originalmente teníamos los sistemas expertos, por ejemplo, que era lo que se conocía como inteligencia artificial simbólica y demás, donde los resultados de eso eran cosas que no aprendían de los datos, ¿vale? Se basaban en reglas lógicas simples, si A entonces B, algoritmos muy clásicos, y es lo que sobre todo es el mundo de los sistemas expertos, que sigue funcionando pero está en clara retirada. Surge un nuevo enfoque de inteligencia artificial después, que es lo que se conoce como el machine learning, el aprendizaje máquina, que es surge la necesidad o del interés de que la inteligencia artificial aprenda sobre los datos,
coja datos y encuentre patrones, sea capaz de aprender, sea capaz de coger las respuestas y realimentar de nuevo el sistema para que eso funcione mejor. O sea que el enfoque ya actual es de Machine Learning, habitualmente, pero el Machine Learning también ha tenido varias vertientes. Empezamos con algoritmos llamados no neuronales, ¿vale? Que no imitaban supuestamente el comportamiento del cerebro humano, de las conexiones neuronales, del concepto de neurona y comunicaciones entre neuronas, que es donde están cosas que se siguen utilizando, como por ejemplo los filtros bayesianos, utilizados históricamente, por ejemplo, la detección de los correos de spam y cosas así, los árboles de decisión, regresiones lineales, este tipo de cosas, en cierta retirada también, porque la inteligencia artificial ahora dice que está basada sobre todo en algoritmos basados en redes neuronales, que ya son los modelos de inteligencia artificial. Y ahí, pues aún así, tenemos bastantes cosas. Tenemos el deep learning, que es muy útil para trabajar y aprender en base a datos que no están estructurados. Claro, la información que podemos obtener habitualmente o la estructuramos o no está estructurada o es muy difícil de estructurar. Es decir, conversaciones, ficheros de diferentes tipos sin ninguna categorización y demás. Entonces, ahí es donde los modelos... Sí, y además más alto, ¿no? O sea, bueno, pues llegamos a un momento en el que la inteligencia artificial lo que se trata es de generar modelos casi en su totalidad. Y ahora mismo, además, la mayoría de los modelos que tenemos son modelos de lenguaje, grandes modelos de lenguaje, LLM, Large Language Models, que tienen ahora mismo toda la inteligencia artificial comercial, todo lo que es ChatGPT, Gemini, Grok, Perplexity, casi toda la inteligencia artificial comercial que estamos usando día a día se basa en esto, en ser capaces de preguntarle a un modelo y que te responda con nuevo contenido. Toda la generación de todo lo que tiene que ver con creación de contenido, sistemas conversacionales de diferentes modos, lo que llaman multimodal, son los modelos de lenguaje. Sigue habiendo muchos modelos, que es lo que pongo ahí como resto de modelos, que tienen mucho que ver con la predicción, con la visión. Te muestro una imagen de mi piel, me dices si puedo tener algún problema o algo así, si no, en este porcentaje. Pero lo que quería exponer aquí es que fundamentalmente la inteligencia artificial actual en buenísima medida tiene que ver con esta línea que va de usar modelos de lenguaje, machine learning, redes neuronales, pero que es una línea que se ha ido trazando con el tiempo. O sea, la inteligencia artificial ha tenido y tiene todavía desarrollo en muchas otras cosas. Entonces, la gente que desarrolla inteligencia artificial o que participa en una fábrica de IA o una IA Factory, pues básicamente lo que suele hacer es seguir el modelo de desarrollo de modelos. Esto lamentablemente no se ve muy bien, pero son básicamente los 8, se pueden unir algunos o cambiarle el nombre a otros, pasos que hay en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. Incluso cuando estamos usando cosas, estamos en alguno de estos, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que los desarrolladores de inteligencia artificial que hay aquí o que ya vaya a haber, o usuarios o gente que vaya a usar su materia gris para apoyar estos desarrollos, estos laboratorios y demás, va a estar en alguno de estos pasos. Los voy a ir repasando porque me parece interesante, ¿vale? Para pasar del problema al modelo que lo soluciona y que me solucione el problema, hay un primer paso que es la propia definición del problema. Aquí no hay códigos, no hay programadores, no hay algoritmos. De momento solamente está su materia gris clasificando el problema, qué tipo de problema vamos a resolver, qué datos son necesarios para resolver ese problema, para entrenar el modelo que vamos a hacer, qué métricas vamos a necesitar para saber si lo que vamos a construir va a tener éxito, es útil o no es útil. Después pasamos a la fase de recolección y preparación de datos, que es importantísima. ¿Qué datos vamos a usar? ¿Dónde están? ¿Son bases de datos públicos? ¿Vamos a entrenar nuestro modelo con datos de Internet?
o los vamos a entrenar con una serie de bases de datos propias o privadas que no están disponibles en Internet porque viene de nuestros estudios previos o algo así. O vamos a usar datos sintéticos, que se está imponiendo bastante esta idea. Ya no tenemos suficientes datos para entrenar, para mejorar nuestra inteligencia artificial. Vamos a usar datos sintéticos generados quizá incluso por otra inteligencia artificial, otro modelo previo. ¿Qué hacemos con esos datos antes de utilizarlos? Tenemos que normalizarlos, dividirlos, hay que hacerles una limpieza, hay que hacerles un curado. Por ejemplo, es muy habitual usar bases de datos, foros de Internet gigantescos para entrenar modelos de lenguaje. Vamos a retirar primeramente las faltas de ortografía, las palabras malsonantes, lo que tenga que ver con discursos de odio así, sí o no. Después pasamos ya a la parte de diseño, desarrollo del modelo, que esta es donde realmente ya los técnicos se ponen duramente a trabajar con los algoritmos, a hacer un poco su magia con las herramientas de desarrollo. Nos exige elegir el tipo de modelo que vamos a hacer. Vamos a seguir usando árboles de decisión, vamos a usar tecnologías de algoritmia más novedosas como transformers y cosas así. Si vamos a usar una red neuronal, cuántas capas va a tener, cómo se van a conectar, qué funciones de activación nos parecen más útiles en cada caso. Y luego viene la más clásica y la que a nosotros como centro de supercomputación primero se acuerdan de nosotros los desarrolladores, que es la de entrenamiento, ¿vale? Yo tengo un algoritmo modelo y unos datos de entrenamiento y entonces eso lo pongo ahí a funcionar para que el modelo vaya aprendiendo los patrones a partir de los datos originales que yo tengo. Que esto es computacionalmente muy, muy, muy demandante, con lo cual suele ser donde nosotros solemos estar en estas partes, el entrenamiento. Aquí es donde están las GPUs, donde está el enorme valor de bolsa de empresas como Nvidia y cosas así. Después hay una fase de evaluación. Oye, hemos entrenado el modelo, vamos a hacer una prueba. ¿Esto funciona, no funciona? ¿Nos responde como pensábamos que lo había hecho? ¿No? ¿Qué métricas estamos usando? ¿Qué rendimiento da? ¿Nos responde bien pero suficientemente rápido? Entonces se produce a veces un segundo entrenamiento, en lo que llaman el ajuste fino, el fine tuning, que es la siguiente fase, que fundamentalmente decir, oye, es un checkpointing, hemos hecho esto bien, no, vamos a continuar, vamos a volver un poquito atrás y demás. Y después se produce la fase que los usuarios habitualmente más conocemos, que es la de inferencia. Oye, ya hay un modelo que es capaz de crearme esta presentación, voy a utilizarla para eso, ¿vale? Pero los desarrolladores siguen trabajando aquí en la fase de inferencia. Por ejemplo, haciendo cosas que se conocen como cuantización. Vale, he obtenido un modelo enorme, ¿vale? Muy preciso, infinitamente preciso, pero es enorme y lento. Y no puedo hacer nada para mejorarlo más que bajarle un poquito la precisión, a lo mejor. Es lo que se conoce como cuantización, es bajar un poquito los pesos de determinadas cosas. Y finalmente hay un despliegue. Vale, tengo mi modelo, es perfecto, he conseguido optimizarlo y ahora lo que hago es ponerlo al servicio de una universidad o del mundo entero. En el caso de Skyle, por ejemplo, tenemos modelos de lenguaje de los que hay publicados en Internet, que son de acceso gratuito, acceso libre, tipo Llama, tipo DeepSeek, por ejemplo, que lo conoceréis. Pues los tenemos puestos a disposición de nuestros usuarios internamente. Es decir, en Skyle, por ejemplo, antes de ir a ChatGPT, pues vamos a ChatSkyle, que usa un modelo parecido al de ChatGPT y que nos sirve para hacer un montón de cosas en muchos casos. Pues desde traducir un correo electrónico entre idiomas, o que nos parsee una serie de datos, o cosas, o que nos ayude a generar un script de programación del clúster, por ejemplo. Y ahí los desarrolladores siguen teniendo su parte. Evidentemente, en el despliegue tienen que generar programas, tienen que hacer aplicaciones, tienen que comprobar que todo sigue funcionando correctamente. Y en el fondo, toda la IA actual, más o menos, todo el que está cerca de la IA actual y particularmente los desarrolladores, están en una o varias de estas fases, siempre o habitualmente. Hay algunas cositas que se pueden escapar, pero para vosotros lo más probable es que estéis aquí en alguna de estas fases. ¿Por qué ahora mismo la IA ha llegado al punto en el que está? Bueno, la IA actual está pudiendo llegar a esto gracias fundamentalmente a 4 factores. Uno,
porque hay una sustancia gris de gente muy lista, como la que estáis ahora aquí, que es la que fundamentalmente ayuda a que esto continúe. Y luego hay otras 3 ítems muy importantes. Uno es porque la potencia de cálculo y cómputo ha crecido exponencialmente hasta el punto en el que es útil y es capaz de darnos respuestas y ejecutar algoritmos en tiempos que a escala humana son viables. Es decir, que te responda ChatGPT en un segundo, ¿vale? Y no en 10 años. Eso viene centrado sobre todo del uso de las GPUs, ¿vale? De ahí viene el valor de empresas como Nvidia y de otras cosas, pero porque han conseguido el hardware, ¿vale? Sin ese hardware no podríamos, con todo lo demás no podríamos, no sería útil. Luego tenemos los algoritmos, la mejora en los algoritmos. Como os decía, ese camino que hemos ido trazando entre todas las formas de acería nos ha llevado a cosas sin las que tampoco sería viable tener modelos útiles a día de hoy, o tan útiles como está. El ejemplo más típico, que incluso ya parece a veces casi a quedar obsoleto, o que se está moviendo, es el descubrimiento de los transformers, o el desarrollo de los transformers. GPT, la T es de transformer, ¿vale? Es una técnica de software muy buena para ser capaz de dar pesos, que la inteligencia artificial dé pesos a lo que nosotros creemos que tiene peso en nuestro prompt cuando le pedimos algo. Y luego está una parte fundamental, que es la última, no la he puesto la última, pero no es porque sea la última, todos son igual de importantes, que son los datos. La inteligencia artificial sin datos de entrenamiento no existiría, no es nada. Ahora ya no se escucha, pero durante la época o la década pasada y todavía un poquito ahora, no se hablaba de inteligencia artificial, se hablaba del Big Data. Sin esa época no tendríamos los modelos de inteligencia artificial que tenemos ahora, porque sin toda esa enfermiza, incluso costumbre de almacenarlo todo, de generar datos y almacenarlos y clasificarlos y demás, no se podrían entrenar las inteligencias artificiales, los modelos actuales, y no tendríamos posibilidad de que fueran lo suficientemente útiles. Entonces, con esas 3 patas y la inteligencia de las no artificial, sino humana, se construye la IA actual. De esos 4 ítems, ¿dónde está de cada una de las fases? Bueno, en las primeras fases es evidente que casi todo es la inteligencia de las personas, que son capaces de hacer muchas cosas. Y a medida que te vas llegando al final, tienes sobre todo la potencia de las máquinas, ¿vale? Todo está en todo, pero fundamentalmente esta es una clasificación que yo he hecho que es susceptible de ser muy discutida, pero bueno. ¿Por qué digo esto? Porque llegamos a dónde está Skyle, ¿vale? Skyle es un gestor de infraestructuras que su materia gris y su algoritmia no está en generar IA, sino en ser capaz de proveeros servicios lo más eficientemente posibles. Pero es muy potente con la infraestructura que tiene. O sea, las tareas de entrenamiento claramente caen de centros de supercomputación como el nuestro y de nuestra infraestructura. Y somos muy potentes. El almacenamiento masivo de datos en servicios como OpenKyle es fundamental para todo esto, ¿vale? Para nosotros ya está unido. No lo tienen todos los centros, ¿de acuerdo? La red española de supercomputación lleva siendo red española de supercomputación durante muchos años, hasta hace aproximadamente 3 o 4, que se transformó en Red Española de Supercomputación y Datos. Y a partir de ese momento, los centros como el nuestro tienen que proveer grandes capacidades de almacenamiento de datos que antes realmente no se daban. Solo se daba potencia de cómputo, no el almacenamiento. Entonces, a partir de ahí es donde nosotros nos vamos acercando. Pero tenemos un problema. Y es un problema bastante importante, porque somos capaces de dar potencia bruta de CPUs, de GPUs, almacenamiento. Incluso podemos hacer algunas cosas en esta parte de aquí de inferencia. Nosotros ya proveemos algunos servicios de inferencia. Tenemos, creo que lo comenté antes, tenemos una serie de modelos ya publicados para que nuestros usuarios de supercomputación puedan, a través de una API, de un chatbot, ser capaz de preguntarle a los modelos de DeepSeek o a los modelos de
de llama alojados dentro del propio centro de supercomputación, preguntarle cosas. Porque es verdad que la mayoría del uso de la IA actual va a hablar contra un bot, de alguna manera, contra un modelo de lenguaje. Entonces, como la mayoría de nuestras demandas iban por quiero tener un modelo ahí en tus GPUs corriendo para que yo le pregunte cosas, vale, vamos a darlo como servicio. Vamos a poder poner unos modelos suficientemente grandes o un número de modelos suficientemente amplio para que todos nuestros usuarios no tengan que hacer esa fase, ¿vale? Si tienen un modelo suyo, se lo podemos poner también, ¿de acuerdo? Pero en general, a modelos convencionales, los usuarios pueden preguntar directamente. Tienen una serie de tokens asignados y pueden trabajar un ratito. Entonces, podemos dar potencia bruta de ese estilo. Luego tenemos servicios especiales. Pues eso, podemos dar herramientas para que los desarrolladores hagan cosas de flujo de trabajo, como son, por ejemplo, tema de cuadernos Jupyter, que a algunos sonará y demás, inferencias sobre los modelos LLM o modelos de lenguaje abiertos que os comentaba hoy. Pero a partir de mañana, lo que tenemos es que dar los servicios especiales de desarrollo de tecnologías de IA en base a vuestra forma de trabajar con las herramientas. Y por eso lo preguntaba al principio, os lanzo la pregunta a todos y yo creo que a continuación podemos hacer todo el trabajo que queráis para que seáis vosotros los que nos pidáis, los que nos digáis cómo trabajáis, qué necesitáis, cómo os podemos ayudar. Lo hemos hecho ya previamente con David y demás, porque no sabemos. No sabemos porque no somos desarrolladores, pero tenemos las herramientas. Tenemos que adaptarlas para que sean. Vamos haciendo algunas cosas, pero algunas otras no sabemos hacerlas. En España, ahora mismo, si no me equivoco, hay 2 IA Factories, ¿vale? Una es la que está alrededor del Centro de Supercomputación, el Centro Nacional de Supercomputación BSC, que además incluye a la mayoría de los centros de la Red Española de Supercomputación en la que estamos, pero que está empezando, ¿vale? Estamos más firmando papeles que haciendo otra cosa. Y luego hay una segunda que se ha otorgado a España que va a estar en CESGA, ¿vale? Va a estar en el Centro de Supercomputación de Galicia, en Santiago de Compostela. En todos los casos, en los 2 casos, lo que está haciendo y otros centros de supercomputación que están intentando acercarse a este modelo de factorías o fábricas de IA es ir al mercado y decir, véndame usted la cadena de montaje de esto. Pero las prescripciones técnicas de cómo debe ser eso no las tenéis que decir vosotros, porque no somos expertos. Nuestro compañero Rodrigo, que era el que más cerca está de eso, pues encima ahora está enfermo y hay cosas que no nos puede transmitir. Entonces, bueno, a partir de aquí, con esto termino. Me gustaría que pudiéramos tener este feedback lo antes posible para poder seguir ofreciendo los servicios y ayudando. La Universidad de Valladolid está generando un polo muy importante porque son ya varias cosas muy interconectadas, alineadas con la IA en un mundo que va hacia la IA. Entonces, os vais poniendo en cabeza. Nosotros os podemos seguir y todos juntos pues llevar a la comunidad autónoma y a la comunidad investigadora educativa a la cabeza nacional. Entonces, muy contentos de estar aquí y, como digo, venimos a ofreceros nuestras infraestructuras y a pediros vuestra ayuda para que todos juntos podamos continuar. Y con esto termino. Tenéis ahí también mi correo electrónico y vamos a estar por aquí el resto de la mañana. Si queréis hacer alguna pregunta ahora o algún comentario, bien. Y si no, continuamos.